Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar aquí, aunque esta vez noto que hay ruidos de fondo, no sé por qué. Sí, ahí, escucha. Santo Dios, ¿quién ha sido? Bueno, eso se llaman raps, indagaremos. Se llaman raps. Raps, sí, dentro del término parapsicológico, sabes que tienen su terminología, ¿no? La parapsicología. Algunas palabras tan raras como psicorragia, que es cuando se mueven los objetos, aparentemente sin que haya una mano humana que los mueva. Así que los raps serían esos sonidos sordos, esos golpes extraños y secos que se oye y que aparentemente no han sido provocados por nadie de los que está allí presente. Así que ahí entra la palabra de moda, tanto en el 19 como en el 20 y también en el 21. Fíjate, estaba haciendo aquí los raps, así, ¿sí? Y entran de la habitación de al lado creyendo que les estaba llamando. Toma. Bueno, pero ¿qué paredes tienes ahí? ¿Son de papel de fumar esas paredes o qué? Casi. Los nuevos estudios. O sea, que se están enterando de lo que estamos hablando ahora. Totalmente. Pues ya verás. Pues vamos a viajar, ¿no? Lo comentaba yo al comienzo del programa. Creo que fue en el año 1848, corrígeme, yo no estaba seguro de la fecha, cuando sucedió todo. En esta casita de Hindesville, muy cerquita relativamente cerca de Nueva York, en Estados Unidos, en donde las hermanas Fox, con una diferencia de edad muy grande entre ellas, pero bueno, dieron pie a una historia realmente suculenta desde el punto de vista de la historia de la parapsicología, y también muy suculenta, también lo comentaba yo al principio del programa, está muy relacionada con la historia del ilusionismo, de la magia. Sí, está relacionada con varias historias paralelas, yo creo. Por una parte con la historia del ilusionismo, efectivamente, con otra con la historia del espiritismo, ahora diremos lo que hay de verdad y mentira, y por otra parte con la historia de los fraudes también, porque hay un poco de todo en este mundillo, ¿no?, donde los espíritus les hacen protagonistas. Un poco para ambientarnos, antes de ir un poco a la fecha del cronovisor, todo comienza en esto. En Hindesville, en este pequeño pueblecito, ¿no?, al norte del estado de Nueva York, donde en ese momento, estamos hablando de 1848, ahora te diré qué fecha en concreto porque también tiene su importancia, ¿no? Estamos en una granja, humilde por supuesto, viven 4 miembros en este momento, y digo 1848 porque es el momento clave, ¿no?, donde empiezan estos raps, estos ruidos extraños. Estaría por una parte el matrimonio, que es John y Margaret, ¿vale? Y las dos hijas más pequeñas. Por una parte Margaret, en ese momento, en 1848, tendría unos 12 años, tendría unos 15 años, Kate, que sería más pequeña todavía, tendría 12 años y nada más, porque luego sí que tenía otros hijos este matrimonio, pero muchas veces se les meten en el mismo saco y no es verdad. Tenían un hijo que se llama David, que estaba casado, pero estaba en otro lugar viviendo, y una hija, Liat, que también forma parte, ¿no?, de todo este entramado, y Liat, que ya por entonces tenía 34 años, es la que vive lejos de allí, en Rochester, y que a su vez tenía una hija llamada Lizzie, ¿no?, de la misma edad de más o menos de Maggie, que serían unos 15 años. Vale, digo para situarnos un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Esa noche del 31 de marzo, es decir, víspera del 1 de abril de 1848. 1 de abril. Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Hay que tenerlo muy en cuenta, que siempre se olvida quizás este tipo de referencias. Jesús Callejo, crononauta, aquí tenemos el teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones viajar en esta ocasión? La fecha es el 21 de octubre de 1888. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, han pasado muchísimos años. Y estamos en un auditorio en donde hay muchas voces, hay muchos sonidos quizás de desacuerdo, de sorpresa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate, han pasado 40 años desde el momento en que empezamos esta crónica, ¿no?, esta historia de lo paranormal. ¿Por qué vamos a esta fecha? Porque aquí es donde se dilucida todo.
ya había varias sospechas a lo largo de estos 40 años que no era todo el oro que relucía, que había bastante trampa en muchas de las cosas que hacían estas hermanas. Y llega un momento, sobre todo en 1888, ya antes, incluso un mes antes, en septiembre, ya había grandes titulares en el New York Herald, que ya había publicado, que en fin, que había como una cierta dosis de falsedad en cosas que se estaban haciendo por parte de estas hermanas. Pero claro, con todo esto, por entonces ya estas hermanas ya están casadas, en fin, ya tienen una vida más o menos corriente y más o menos doméstica, pero efectivamente están en el punto de mira de muchísima gente. Unos creyendo a pies juntillas que lo que estaban haciendo era auténtico y que por lo tanto los espíritus se estaban poniendo en contacto con ellas a través de estos raps, a través de estos sonidos, a través de una especie de ouija, ¿no? Donde se citaban las letras del abecedario y se iban formando frases, ¿no? En función de los golpes. Ya sabes que un golpe era sí, 2 golpes eran no. Vale. Bueno, ¿qué ocurre en este momento en el que estamos aquí, que es en la Academia de Música de Nueva York? Lleno a rebosar, por supuesto. Están solo 2 hermanas, las más pequeñas, que es Margaret y Kate. Y en este salón, un lugar específico que habían elegido, pues evidentemente no solo está lleno de curiosos y de seguidores de esto que ya estaban llamando el espiritismo, sino también pues toda la prensa de Estados Unidos para ver qué pasaba, porque iban a dar una revelación monumental y en algunos casos pues decepcionante para muchos. Lo que ocurre es que bueno, pues la pequeña, que ya no es tan pequeña, me refiero, pero dentro de la edad que tienen las hermanas, sí. Claro, ya no. Lo que hace es que la que llevaba un poco todo el peso, que era la alta sacerdotisa y medium, se sube sobre una mesa, está descalza, solo tiene unas medias, y en ese momento empieza a hacer con sus dedos una serie de chasquidos, de ruidos, ante todos los que estaban allí presentes, ¿no? Evidentemente, estos diversos golpes fuertes que se estaban escuchando, fíjate, no solo encima de la mesa, sino que se escuchaban por muchos lugares, ¿no? Pues evidentemente esto sí que llamaba mucho la atención porque había como un efecto ahí multiplicador de cómo estos sonidos se están repitiendo en otros sitios. Ella lo explica, efectivamente, lo que dice al final, una vez que hace esta demostración pública, ¿no? Lo que dice es que el espiritismo ha sido desde el principio al fin una farsa. Dice que esto no es más que un truco, no hay nada de verdad en ello. Y dice una frase demoledora, contundente, diciendo que estoy aquí esta noche, la frase de Catherine, estoy aquí esta noche para denunciar como una de las fundadoras del espiritismo que todo ha sido un engaño desde el principio al fin, que se trata de la más absurda de las supersticiones, la blasfemia más retorcida que el mundo ha conocido. Fíjate qué frase pronuncia esta mujer. Una frase demoledora, ¿no? La verdad es que la historia de las hermanas Fox es relativamente conocida, los que nos sentimos muy atraídos por el mundo del misterio, la parapsicología, este tipo de cosas, pues yo la he conocido desde niño, ¿no? Te acordarás, Jesús, en los programas de Fernando Jiménez del Oso, se habló en varias ocasiones de las hermanas Fox, pero yo empecé a verlas en fotografías y la casa de Hydesville y a ellas mismas en esa enciclopedia, ¿no? Mítica, lo inexplicado, ¿no? Esa, que conservo con mucho cariño y que sigo utilizando para muchísimas cosas, porque es una enciclopedia muy válida. Pero si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un programa de Milenio 3 que se emitía en esta cadena de nuestro común amigo Iker Jiménez, en la voz de Carlos Cala. Entonces le llamábamos Carlos Barroso, ahora es Carlos Cala y es compañero mío en el Hoy por Hoy Madrid, los lunes por la mañana en esa sección junto con Marta González Novo de Historia de Madrid. Contaba a grandes rasgos el contexto, la historia que rodeaba al surgimiento de estos ruidos en esta casa de Hydesville que tuvo como corolario, ¿no?, la creación y el nacimiento del espiritismo. Vamos a escucharlo. Se considera que el espiritismo, o comunicación con el más allá, se inició con el misterioso episodio protagonizado por las hermanas Fox. 3 hermanas, Margaret, Catherine y Katy, escuchaban en su casa extraños golpes, ruidos de cadenas
y una respiración que avanzaba por la escalera. Las niñas lograron incluso comunicarse con aquello que provocaba los ruidos. Supieron que los sonidos los efectuaba un buhonero que había sido asesinado y enterrado en algún lugar de la casa. La familia inició una excavación que tuvo que interrumpir después de que apareciera una fuga de agua. Años más tarde, un corrimiento de tierras dejó al descubierto un cadáver. La policía realizó las investigaciones oportunas y comprobó que el cuerpo pertenecía efectivamente al de un buhonero desaparecido antes de que los Fox compraran la casa. En ese momento la familia ya no vivía en ese lugar, pero las 3 hermanas seguían escuchando ruidos extraños en su nueva vivienda. Con el tiempo, una de ellas, Margaret, confesó que todo había sido un fraude. A muchos les convenció la explicación, pero otros siguieron confiando en la veracidad de lo ocurrido en aquella casa de Hightsville, en Nueva York. Realidad o montaje, lo cierto es que las hermanas Fox abrieron el camino para comunicarse con el más allá, lo que después se conoció como espiritismo. Jesús, la verdad es que 40 años después, esta historia que empezó pues con muchas llamas, con mucho candor, de pronto se vino abajo. Sí, pero se vino abajo a pesar de todo, es decir, a pesar de la confesión, a pesar de que estas 2 mujeres ya estaban casadas. De hecho, Catherine, pues estaba casada con un abogado. Ya por entonces ella respondía al nombre de señora Jenkins, ¿no? Porque se había casado con Henry Jenkins. Bueno, pues a pesar de todo, y aquí tiene un poco su pequeña gracia, ¿no? Ellas al año siguiente se retractan. Es decir, se convierten al catolicismo. Ellas eran cristianas, pero no católicas. Y al año siguiente, para más sorpresa todavía, porque como ves iban de susto en susto, y no solo por sus espectáculos, luego te comentaré cómo hacían los espectáculos, donde ganaban una pasta, es decir, que había un beneficio económico, no lo olvidemos. $100 por espectáculo, que era muchísimo dinero de la época. Sí. $100 por noche, imagínate, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que al año siguiente, bueno, ya durante esa etapa, es decir, desde que esto empieza oficialmente en 1848 hasta ahora, hasta 1888, solo en Estados Unidos había unos 40.000 mediums que decían que se ponían en contacto con los espíritus de los fallecidos para la esperanza de aquellos padres y madres que habían perdido a alguno de sus hijos en algún acontecimiento, como podía ser pues una enfermedad o algún conflicto bélico. Es decir, era un negocio muy rentable. Entonces te lo digo para que veas un poco, en fin, el caldo de cultivo que existía en aquella época. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto, no obstante, a pesar, ¿no?, de que la mayoría de los presentes en ese acto del 21 de octubre de 1888 se quedaron un poco anonadados, muchos se quedaron en silencio, otros empezaron a llorar, pues otros dijeron que todo esto era una especie de mentira, y las hermanas, primero Catherine y luego Margaret, se retractan de su confesión, y una de ellas dice que estaban presionadas. ¿Por quién? Por las altas jerarquías de la Iglesia Católica, que hicieron todo lo que pudieron para que entrara en un convento. Claro, con lo cual todo el mundo asoció que las presiones venían de la Iglesia Católica y que querían, claro, la Iglesia Católica, ya sabes que con el espiritismo pues no casan muy bien, y claro, que se retrataran dio igual, porque como la experiencia y la demostración fue tan evidente en la Academia de Música de Nueva York, donde con esos chasquidos se oían prácticamente en todos los lugares, es decir, con un efecto de repercusión que había por las maderas, porque ellos ya lo habían organizado para que fuera así. Tengo que decir que eso, tú como mago sabes perfectamente que esto es como muy fácil de hacer para que el sonido repercute y reverbere tanto en el pasillo como en las bambalinas, como en otras zonas de la propia. Fíjate, hay una anécdota que yo no sé si he contado en alguna ocasión. Bueno, la gente que me sigue sabe que me gusta la magia, el ilusionismo, soy mago aficionado.
En cierta ocasión, en el Círculo Mágico de Madrid, en la SEI, yo di una conferencia sobre historia de la magia, ¿no? En algunos aspectos de historia de la magia, a partir del siglo XIX, y hablando de las hermanas Fox, precisamente. Todo el público eran magos, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, y hablando de los efectos que se conseguían con los pies, ¿no? Claro, a mí me parecía algo increíble, ¿no? Entre ellos entre los espectadores estaba Raymond. Raymond es un mago madrileño joven que algunos lo conocerán por su aparición en televisión, en Got Talent, que hacía juegos de magia con el cubo Rubik. Bueno, pues él es un entusiasta, junto con su padre también, Ramón, del mundo del misterio, de la parapsicología, pero claro, saben también que hay detrás, ¿no? Y pues hay cosas que se pueden explicar perfectamente con este tipo de trucos. Y Raymond, desde niño, hace esos efectos con los pies. Yo le pedí que saliera al escenario y nos lo hizo. Y era alucinante, porque tú veías los dos pies dentro de las zapatillas de deporte en el suelo y empezó a hacer eso, raps. Alucinante, ¿no? Yo lo tengo grabado y fue realmente espectacular. Da un poco de grima, ¿no? Porque dices, esto lo está haciendo con los dedos de los pies, ¡qué grima! ¡Ah, Dios! Te pone un poco la carne de gallina, ¿no? Pero el efecto fue esclarecedor. Yo recuerdo que ese vídeo yo lo puse luego, lo añadí a la conferencia, y cuando fui a la Asociación de Estudios Espíritas en Madrid, lo estuve comentando, ¿no? Con nuestros amigos comunes también, María José, Juan Miguel, etcétera. No les gustó, no les hizo mucha gracia, ¿no? Que yo pusiera, no tanto que pusiera este vídeo, sino que, bueno, pues explicara, ¿no? Yo creo que de una forma totalmente sólida que este tipo de fenómenos se pueden conseguir bueno, pues como explicaba Maggie Fox en aquel año aquella época del año 1888, diciendo y demostrándolo, ¿no? Delante de la audiencia, que se puede hacer con los pies, ¿no? Claro, es que cuando se dieron cuenta, estas niñas, ya te digo, que en 1848 tenían 12 y 15 años, cuando se dieron cuenta de que eran capaces de hacer estos ruidos metidas en la cama, además, pues claro, y que veían que ellas tenían las manos libres, ¿no? Como diciendo, y cuando iba su madre y su padre, pues quedaban totalmente extrañados, fueron los primeros engañados, ¿no? Entonces, ellas seguían un poco con esta broma, que para ellos era una broma, hasta que se meten por medio sus dos hermanos. Por una parte, el hermano mayor, que era David, que es el que sugirió este método para acelerar las conversaciones con el espíritu. Ojo, que el espíritu se manifiesta, empieza a decir que es un buhonero, que había sido asesinado, ¿no? Por un vecino de la localidad, que había sido enterrado en el sótano, o sea, te quiero decir, que da todo tipo de detalles, incluso el nombre, Charles Bryan Rosma. Entonces, claro, todo eso iba cogiendo forma poco a poco. Y ya para el colmo es cuando, en mayo, es decir, un mes después, la hermana mayor, Lía, se entera de todo esto y se le encienden los ojos, ¿sabes? Como al tío Gelito. Dice, uy, aquí sacamos pasta. Y es cuando se convierte en su manager, las lleva a Rochester. En Rochester es cuando empiezan a actuar en escenarios mucho más importantes y con más caché, por decirlo así, y es cuando empiezan a ganar esas cantidades, ¿no? De dinero, y luego van pasando a distintos lugares, incluso también al propio Nueva York, porque, claro, va teniendo aliados estas chicas, estas niñas en un principio. Van pasando 40 años, ¿no? Pero estamos contando la génesis, por eso he especificado que cuando empieza todo esto, si tú miras en cualquier biografía, verás que dice que empieza el 31 de marzo de 1848, pero empieza por la noche. El día siguiente es el 1 de abril. Entonces mucha gente no se da cuenta que el 1 de abril es el día de las bromas, es el día de los santos inocentes, no en España, que es el 28 de diciembre, pero sí en Estados Unidos, sí es en Canadá, en Brasil, en el Reino Unido, en Francia, en Finlandia, en Italia, en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso digo que hay que tener un poco constancia y conocimiento de cuándo estas, ¿no? Niñas, claro, empiezan a hacer esta broma que para ellas era una broma, que no tenía mayor repercusión hasta que, ya digo, tanto el hermano crea una especie de ouija, ¿no? Para empezar a recibir este tipo de mensajes, y la hermana mayor, Lía, pues es la que se mete de hoz y de coz en todo este asunto fraudulento y económicamente muy rentable. Y lo que te decía, dentro de esos aliados que se va encontrando en el camino, se encuentran con Horacio Greeley. Horacio Greeley era el director del New York Tribune, que por esos azares, esas circunstancias de la vida, acababa de perder un hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente quería ponerse en contacto con su hijo fallecido y las invita a que vayan a Nueva York
Y en la primavera de 1850 es cuando pues, se organiza todo ese otro espectáculo, pero siempre pensando, ¿no? Con buena fe, por tanto, por parte de este director del periódico, como incluso por la cantante de ópera, como era Jenny Lind, en fin, que era la ruiseñor sueca, que también les creyó. Y eso les fue dando mucha más popularidad. Aquellos golpes volvieron a irrumpir en el humilde hogar de los Fox en Hydesville. Estos pastores metodistas no podían olvidar esa primera noche en la que esos estruendos se adueñaron del silencio de la casa. Las miradas se cruzaron en busca de respuestas, en busca de culpables de aquellos inexplicables sonidos, pero no lo sabía. Toda la familia se encontraba reunida en torno a la mesa, siendo testigos de algo que no alcanzaban a entender. Esos latidos que palpitaban en las entrañas de la casa eran provocados por algo que habitaba dentro de esas 4 paredes. El horror y el miedo se instalaron en los gestos del matrimonio y de sus 2 hijas mayores. Sin embargo, Catherine, la pequeña, se mostraba ausente, hipnotizada y paralizada por aquellos sonidos, como si las incorpóreas manos de su autor la estuvieran sujetando. John Fox no tenía dudas. La alargada sombra del demonio estaba detrás de esos infernales ruidos. Tembloroso, escopeta en mano, trató de proteger a los suyos de aquella invisible amenaza. Noche tras noche los golpes volvían. La niña ya no se asustaba. El rutinario espectáculo se había convertido en un juego para ella y para sus hermanas mayores. Las chicas reproducían sonidos y el ente los imitaba. Era un enigmático amigo invisible al que bautizaron como Señor Pezuñas, un ser con el que no podían hablar, pero tal vez sí comunicarse. Catherine, Margaret y Leah se sentaron formando un triángulo en torno a la fría mesa del salón. Se dieron las manos dispuestas a dar comienzo al ritual. Iban a entablar una comunicación con el señor Pezuñas. La idea era clara. Un golpe era sí, 2, no. El cuestionario dio comienzo. ¿Estás aquí? ¿Estás vivo? Eres un espíritu. Aquello, fuese lo que fuese, había dejado de ser un juego. Escuchábamos un fragmento del programa Cuarto Milenio, también de nuestro buen amigo Iker Jiménez, en donde se trataba el tema de las hermanas Fox. Un tema, como decimos, como estamos explicando Jesús Callejo y yo en este cronovisor, pues bastante sensible, ¿no? Para muchas personas, ahora lo hablaremos, ¿no? Porque el espiritismo es una religión. En la actualidad ellos lo describen como filosofía, pero en realidad es una religión. Prácticamente en Brasil, por ejemplo, tiene cientos de miles de seguidores, y sin embargo el sustento, el origen en esas supuestas manifestaciones en la casa de Hydesville por parte de las hermanas Fox, bueno, pues luego se demostró, mejor dicho, que era todo un fraude. Además, no recuerdo quién de ellas era, no sé si era Kate o Maggie, siendo ya mayores, se conservan correspondencia de los maridos a ellas diciéndoles ¿cuándo vais a decir que todo esto no es más que un fraude, que es una tomadura de pelo? No te carcome la conciencia que estás engañando a la gente con estas cosas y tal, en una correspondencia natural, normal, entre el marido y la esposa, como echándole en cara, ¿no? De, joder, sí, estás ganando dinero, pero, joder, no lo necesitamos, ¿no? Porque él tenía un muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? Y a pesar de todo, Jesús Callejo, lo negaron, se desdijeron, y el fenómeno ha seguido ahí. Claro, el fenómeno sigue ahí por varias razones, porque estamos hablando muchas veces de ese espaldarazo, de ese pistoletazo, ¿no? De salida
tuvo el espiritismo, donde mucha gente sigue pensando que fue en 1848. Para mí no es, por lo que estamos comentando. En 1848 ocurre lo que ocurre, esto es rap, pero sabemos lo que pasó. Es decir, realmente el espiritismo como tal, vamos a llamarle el serio, el oficial, empieza en 1857. Y empieza con una obra de Allan Kardec. Allan Kardec era un seudónimo de un espírita francés que publica en aquel momento el libro de los espíritus. Él además se considera, no es el autor como tal, como el libro, ¿no? Como tal libro, sino más bien un poco el codificador, siempre se ha dicho, recoge muchísima de la doctrina y muchísimos de los casos que él conocía del espiritismo, porque el espiritismo ya venía coleando de siglos pasados, es decir, no surge en el siglo XIX. Y seguramente él en esa época ni conociera, ¿no? Quizás la historia de las hermanas Fox, no creo que hubiera trascendido a Europa. Claro, ahí está. Ten en cuenta que Allan Kardec se mueve en Francia, es lo curioso, ¿no? Porque en Francia es donde surge el espiritismo, pero sin embargo donde tuvo mayor repercusión y sigue teniendo mayor repercusión es en Brasil. En Estados Unidos es verdad que surgieron muchísimos grupos espíritas en su momento, pero muchos eran fraudulentos. Y cuando hablamos de fraudulentos, incluso hubo uno que también entraría dentro del mundo del ilusionismo, que fueron los hermanos Davenport. En este caso no estamos hablando de las hermanas Fox, sino de los hermanos Davenport, que se apuntaron un poco a esta especie de carro de las vanidades donde se podía ganar dinero fácilmente. Sí, ellos también actuaron en varias ocasiones en Madrid, e incluso varios de los magos de los ayudantes que trabajaron con ellos, como Harry Kellar, por ejemplo, luego se convirtió en un ilusionista, en un mago de prestigio, ¿no? Y es quizás el padre de la magia contemporánea, ¿no? Siguiendo un poco los pasos de Robert Houdin, quizás Harry Kellar en Estados Unidos es el padre del ilusionismo tal y como lo entendemos en la actualidad, ¿no? Y creció, mamó la historia de los hermanos Davenport con ese gabinete de apariciones de espíritus que seguía un poco los mismos pasos de las hermanas Fox, que yo creo que era una broma que se les fue de las manos, al igual que sucedió con estas niñas, ¿no? De las hadas de Cottingley, que teniendo el soporte, ¿no? El espaldarazo de Arthur Conan Doyle, bueno, pues la historia no consiguió trascender más allá de lo que realmente era un fraude. Sí, no, el caso de los hermanos Davenport, bueno, ya era descarado. Lo que pasa es que es verdad que era mucho más sofisticado, ¿sabes? Que tenían ese armario mágico, ¿no? Donde ellos entraban en el armario, se les ataba de pies y manos con instrumentos musicales y luego pues empezaban a sonar supuestamente por los espíritus esos utilizaron por primera vez luz negra. Y claro, estamos pensando en la década de 1880 y utilizaban luz negra, utilizaban elementos fosforescentes que brillaban en la oscuridad, que en aquella época era un pelotazo, ¿no? Era muy, muy espectacular, pero todo para embadurnar una falsa aparición espírita, claro. Claro, por eso digo que en aquel momento había un poco de todo, ¿no? Había, evidentemente, mucha gente crédula que quería creer en los espíritus, que quería creer, ¿no? En la vida más allá de la muerte, que quería ponerse en contacto con personas que habían fallecido. Pero claro, alrededor de todo esto, ya sabes, el totum revolutum, en fin, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues hubo muchísimo medium fraudulento que, aprovechándose de la credulidad y de la fe de muchas personas, pues les fueron sacando su dinero. Pues digo que empezaron las hermanas Fox, es como que abrieron el melón. Los hermanos Davenport hicieron 3/4 de lo mismo en Estados Unidos, que también vinieron a Europa porque empezaron a hacer también su gira, ¿no? Estuvieron, como tú bien dices, tanto en Madrid, en el Teatro Novedades, como en Barcelona, en el Teatro Romea, que por cierto en Madrid les abucharon, o sea, no se lo creyeron para nada. Fue buenísimo. Vamos, sí. No les echaron a gorrazos de mucho cuidado. Eso fue muy bueno, sí. Pero claro, ¿qué pasó con el espiritismo en aquel momento? Porque ya te digo, estaban como estas dos corrientes, por decirlo así. Por una parte en Estados Unidos, donde bueno, estaban totalmente convencidos que estos medios eran auténticos. Por otra parte en Francia, con Allan Kardec publicando el libro de los espíritus, luego el libro de los medios y otra vez otro libro, también es básico esta trilogía, que es el Evangelio según el espiritismo. Evidentemente se concentran muchísimas personas alrededor de Allan Kardec como ese espiritismo más científico, porque ellos siempre han considerado que además de una filosofía, además de una religión, es una ciencia. Ellos creen que se puede demostrar científicamente que hay una pervivencia de la vida más allá de la muerte. Por eso, alrededor del espiritismo serio, oficial, se juntan personas de un alto calibre intelectual. Y te cito una serie de nombres, tú acabas de citar a uno.
que es Arthur Conan Doyle. O sea, la gente ya puede decir, es que Arthur Conan Doyle se lo creía todo. Que no, que esta era una persona muy racional, que era una persona que tenía unos conocimientos amplísimos de todo y que efectivamente le llegó un momento que se convenció que el espiritismo era una realidad y que también era una ciencia. Pero bueno, aparte de Arthur Conan Doyle, estaba Víctor Hugo, estaba Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler, que fue una escritora y una periodista, además una pionera del feminismo, estaba considerada la cronista de los pobres porque ayudó a muchísima gente, ¿no? Estaba un astrónomo francés como Camilo Flammarion, estaba Pestolazzi, que era el gran pedagogo suizo, estaba William Crookes, ¿cómo no? William Crookes, este químico inglés, que William Crookes al final le dieron por todos los lados, porque claro, como muchas veces intentaba investigar estos casos si eran fraudulentos o no, pues en algunos casos pues le tomaron el pelo, como en el caso de Catequín, de Catequín, ¿no? Con Floris Cook, en fin, con esta medium, y entonces supuestamente canalizaba el espíritu de Catequín, y bueno, pues al final ya se sabe que hubo bastante engaño y que salió un poco escaldado William Crookes. Pero bueno, William Crookes, estamos hablando de mentes científicas. Premio Nobel, sí, de química o de física, no recuerdo ahora, sí. Sí, este hombre era químico inglés, pero es verdad que se le reconoció muchísimos méritos, como por ejemplo el descubrimiento del talio o ser el primero en analizar el gas helio. Y bueno, pues eso, y sobre todo el inventor del tubo de los rayos catódicos, que sin él no hubiéramos tenido televisión de las de antes, ¿no? De las antiguas. Entonces, bueno, pues William Crookes investigó el caso de Kate Foss, de Kate Foss, y no consiguió prácticamente nada. Él se dio cuenta de que de los raps no salíamos, porque era muy básico. Es que el mecanismo de contacto que tenían las hermanas Foss eran solo ruidos. Entonces, es verdad que el sistema de comunicación, por decirlo así, era muy elemental y era muy complejo, porque estaba continuamente diciendo las letras del abecedario para ir reuniendo palabras y frases del supuesto espíritu que se estaba canalizando. Pero bueno, estuvo metido prácticamente en todos los fregados William Crookes, y fue uno de los que le dio también ese espaldarazo de credibilidad a ese espiritismo. Así que claro, nos movemos en un mundo en aquella época donde había de todo, donde había oro y oropel, ¿no? Donde había gente fraudulenta y donde había gente seria. Pero evidentemente a día de hoy yo creo que hay que reconocer, y eso yo creo que no hay ninguna duda, de que las hermanas Foss fueron unas auténticas fraudulentas. Desde luego, es un mundo, como decía antes, de arenas movedizas, muy turbio, con muchas decepciones, ¿no? Decepciones en el sentido español de decepción, de algo que te da un bajón y te parece, y también deception en inglés, engaño, ¿no? Que es uno de los apelativos que podríamos estar utilizando también para hablar de las hermanas Fox. Estaría horas y horas hablando de este tema porque me apasiona, me parece uno de los más interesantes, yo creo que hemos tratado en los últimos cronovisores, y mira que hemos hablado de temas interesantes, pero esto de las hermanas Fox a mí siempre me ha gustado, pues por esos perfiles que tiene, ¿no? Desde el punto de vista parapsicológico y también desde el punto de vista de historia de la magia, del ilusionismo. Pues muy bien, Jesús Callejo, aquí vamos a ver si nos comunicamos de otra forma, mucho más fluida. Por ruidos ya. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ti, y aquí te espero y aquí me esperas para darnos sorpresas en el próximo cronovisor, que ya verás a dónde te voy a llevar. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.